El primer caso que nos que nos llega al servicio de atención gratuita de micondominio.com nos los envía la señora Julieta Pignoloni, de la Junta de Condominio Coral. Y la pregunta que ella tiene exacta por hacer es si es realmente posible realizar la elección de la Junta de Condominio por la vía de la consulta por escrito. Entonces, ese es justamente el tema, es la elección de la Junta de Condominio, y la pregunta es si puede hacerse a través de la consulta por escrito. Fíjense lo que vamos a conversar en este momento. Existe hay una doble respuesta, una doble percepción. Hay unos especialistas que señalan que la elección de una junta de condominio y del administrador solamente es posible a través de la asamblea de copropietarios, porque así literalmente lo establece el artículo 18 cuando dice que tanto el administrador como la junta de condominio serán elegidas por la asamblea de copropietarios, serán designadas por la asamblea de copropietarios. Y en función a esa literalidad, ellos señalan que el término de asamblea de propietarios utilizado en ese artículo habla del órgano y no habla del método de tomar la decisión. Y existe otro grupo de especialistas, en los cuales me incluyo, que tenemos el criterio y la convicción de que una decisión como esta sí puede ser tomada a través de la carta consulta. Y esto es en función de que cuando nosotros vemos en el artículo 22 que nos señala que todos los asuntos relacionados con la administración y conservación de las cosas comunes deben ser resueltos por los propietarios de acuerdo a los dos métodos de elección o de toma de decisiones que prevé en los artículos 23 y 24, vemos que el primero de ellos es la consulta por escrito, como método, forma de tomar decisiones, y el segundo es la asamblea de copropietarios. Cada uno de esos artículos señala de qué manera debe hacerse. Entonces, privilegia primero en la carta consulta antes que la asamblea y señala el mecanismo. Y el artículo 24 dice, no obstante, que también pueda tomarlo por carta consulta, el administrador puede convocar a asamblea cuando lo considere necesario y pertinente. Y establece cuál es el mecanismo que debe utilizarse y los pasos a seguirse en caso de que el documento de condominio no diga nada al respecto. Y cuando nosotros vemos al final, después que dan todas las indicaciones de cómo debe ser llevada adelante una asamblea de propietarios, dice que si no existiere el quórum suficiente para tomar la decisión correspondiente por la vía de la asamblea de propietarios, debe irse por la consulta por escrito. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si el administrador o la junta de condominio convoca a una asamblea general de copropietarios fundamentado en el artículo 24, y al momento de verificar el quórum tenemos 10%, 20%, no llegamos a las 2/3 partes, que es lo que pide la ley orgánica, la ley de propiedad horizontal. La indicación que se nos da es que tenemos que ir a carta consulta. Y si uno de estos puntos a deliberar es el nombramiento del administrador o la junta de condominio, damos cumplimiento a la norma y nos vamos a carta consulta. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque pueda existir dos normas que parecieran contrariarse, desde mi punto de vista y el punto de vista de micondominio.com, es posible hacerlo. Primero, por la interpretación que hace esta ley, por la misma disposición que hace la ley. Y en segundo lugar, porque tenemos la convicción que cuando en el artículo 18 se habla de la designación del administrador o de la junta de condominio, y cuando se emplea el término de asamblea general de copropietarios, lo hacen como un mecanismo, lo hacen como desde el punto de vista de que a quién le corresponde, y con eso quieren aclarar que no puede ser una atribución del administrador que elija la junta de condominio, que no puede ser una atribución de la junta de condominio que elija el administrador, sino que reposa en la comunidad de copropietarios, quien es el órgano superior que se encarga de tomar las decisiones.
Esa es nuestra interpretación, así lo queremos ver, y sobre todo en los últimos días, desde hace un año que estamos en esta época de pandemia y de COVID, entendemos que es una vía, es la vía eh, privilegiada que debe utilizarse para dar cumplimiento con esto, de no tener que realizar asambleas tumultuosas que produzcan aglomeraciones y que pudieran ser un foco de contaminación. Hay circunstancias en que debe hacerse una asamblea presencial, pero hay circunstancias en que no se puede hacer. Y entonces justamente existe la vía de la consulta por escrito para que ustedes puedan llevar adelante esa consulta. La amiga nos pregunta de cuál sería el paso a paso. Y bueno, la toma de decisión por la vía de la carta consulta tiene 3 pasos fundamentales. Lo primero, que es nosotros llamamos la convocatoria, y quien convoca debe ser el administrador, y si no existe administrador, la junta de condominio, o cuando lo que se quiere decidir es la sustitución del administrador, es la junta de condominio quien debe convocar esa carta consulta, quien debe enviar la carta consulta. Recordemos que es un acto de la comunidad de copropietarios, y en este caso el administrador, la junta de condominio son los convocantes, son los que presiden ese acto, pero el acto en sí es de la comunidad de copropietarios. Es quien hace la convocatoria, se emite por escrito, pueden hacerla en forma física, enviarla a todos los apartamentos en forma física cuando las circunstancias lo permiten, pero también se puede enviar por la vía del correo electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación a través de la ley de datos y firmas y mensajes electrónicos que nos permite utilizar este mecanismo telemático para nos permite tenerlo como fundamento de prueba. Esto significa que todo documento que digitalmente se haya enviado por la vía del correo electrónico tiene validez, y las respuestas también tendrán la validez. Entonces existen dos momentos: una primera vuelta, en virtud de la cual se envía por correo o personalmente la consulta. Hay que esperar 8 días para obtener las respuestas, 8 días contados a partir de la fecha en que se envía la última carta consulta. Y transcurridos esos 8 días, nosotros verificamos cuál es el quórum obtenido, cuáles son los resultados. Si en esos resultados no obtenemos el quórum que se necesita para aprobar o para aprobada la consulta realizada, vamos a una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta nosotros tomaremos la decisión con el voto favorable del 50+1 de aquellos propietarios que hayan respondido. Si enviamos la consulta a 100 personas o a 100 unidades de vivienda, contados en alícuotas, por supuesto, y de esas 100 personas nos contestan 50, y de esas 50 personas afirmativamente nos contestan 26, significa que la decisión ha sido aprobada en la segunda vuelta. Una vez que he obtenido ese resultado, se transcribe al libro de acuerdos, y ese acuerdo o esa decisión debe ser notificada a los copropietarios para que pueda empezar a correr los 30 días que tienen quienes no estén de acuerdo en su impugnación, bien sea porque se ha cometido un abuso de derecho o porque se ha violado una norma del documento de condominio o de la ley de propiedad horizontal. Ese es el mecanismo de la consulta por escrita, y la respuesta, señora Julieta, sí puede hacerse una elección, una designación de junta de condominio a través de la consulta por escrito. Por lo pronto, y hasta que existe una sentencia del TSJ que sea aplicable y obligatoria para todos, en sala constitucional o en sala civil, que nos diga que esta disposición o esta apreciación que compartimos un grupo de colegas no es posible. Así que bueno, hágalo pronto y hágalo bien para que pueda obtener esos resultados.